Buenos días, mi nombre es Graciela Delía y el día de hoy vamos a tocar el tema de los cuadros condicionales del idioma inglés para la materia del idioma intermedio intensivo de la Universidad Yacambú. Para empezar debemos conocer qué son los condicionales. Como sabemos, en todos los idiomas es necesario componer oraciones para darle sentido a lo que queremos expresar. Por ende, utilizamos los condicionales en inglés para describir el posible resultado de algo que pueda suceder en el futuro, algo que no pudo haber ocurrido en el pasado o algo que puede ocurrir en el presente. En el idioma inglés, la mayoría de las oraciones que emplean el tiempo verbal condicional contienen el término if. Estas son conocidas como oraciones causa y las resultantes de estas son conocidas como oraciones efecto. En este video vamos a explicar con 4 ejemplos las condicionales de inglés. En primer lugar tenemos la llamada condicional cero o cero condicional, que teóricamente es la más sencilla de todas debido a que expresa situaciones del presente y que son reales, con resultados y consecuencias inmediatas, por lo que el tiempo verbal a emplear es el simple present. Por ejemplo, the grass get if it rain. En este ejemplo utilizamos el verbo en simple present y la palabra if declara la condición. Con esta frase expresamos un hecho real. Otro ejemplo es, if you drop an egg, it break. En este ejemplo colocamos la palabra if al inicio, declarando la condición y una situación verdadera. Ahora bien, el primer conditional o first conditional es aquel que se refiere a acciones o hechos futuros que son posibles o probables. Es decir, que se usa para hablar sobre situaciones que podrían suceder en el futuro si se cumple una condición. El primer condicional debe incluir una cláusula en presente simple y otra cláusula en futuro simple, por lo que se emplea la siguiente estructura. If, el sujeto, el presente simple, sujeto, el término will y verbo en infinitivo. Por ejemplo, en la frase if he is late, he will fail the exam. Utilizamos la estructura mencionada anteriormente para hablar de un suceso que posiblemente pase en un futuro. Seguidamente tenemos el segundo condicional o second conditional. Este sirve para hacer referencia a una condición hipotética o poco probable y a su resultado probable, por lo que estas oraciones no aluden a una situación real. El tipo verbal de la cláusula if es el simple past, de manera que utilizamos la siguiente estructura. If, el sujeto, el pasado simple, el sujeto al término will y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, if I was the queen, I would give everyone money. Con este ejemplo planteamos una situación irreal, por lo que utilizamos el pasado simple y el término would para referirnos a lo que haríamos en tal situación hipotética. Otra manera en que podemos estructurar esta condicional es la siguiente. A su vez podemos usar el second conditional para dar consejo. Por ejemplo, if it were you, it would buy a new phone. Por último, tenemos el tercer condicional o third conditional. Se refiere a una condición imposible situada temporalmente en el pasado y a su resultado probable en el pasado. Estas oraciones son ciertamente hipotéticas e irreales. ¿Por qué? En este momento es demasiado tarde para que la condición o su resultado se produzca. Para ello utilizamos la siguiente estructura. If, el sujeto, el término had, el pasado participio, el sujeto más los términos would y have, y por último el pasado participio. Por ejemplo, if it had known you were coming, I would have baked a cake. Este tipo de condicional expresa una acción que no puede ser cumplida ya que la posible causa nunca se cumplió. Conocer y entender las condicionales en inglés es fundamental ya que esto permite expresar ideas y situaciones hipotéticas, reales o posibles, de manera clara. Esto ayuda a mejorar la capacidad de comunicación en una gran variedad de contextos. El condicional cero lo usamos para las situaciones reales del presente, por lo que es muy importante su conocimiento. El primer condicional lo usamos en situaciones reales y posibles en el futuro. El segundo condicional se usa para situaciones hipotéticas o improbables en el presente o futuro. Y finalmente, el tercer condicional lo usamos para situaciones hipotéticas en el pasado, generalmente para expresar arrepentimiento o un resultado diferente o pudo ser. Thank you for your attention.